Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. A lo largo de la historia de Star Wars siempre hemos conocido que los Jedi usaban todo tipo de colores de sable de luz menos el rojo, y a su vez los Sith siempre han utilizado únicamente el distintivo color rojo carmesí en las hojas de sus espadas. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esto no siempre ha sido así? Ya que a pesar de que la creencia popular nos dice que los Sith, al igual que la gran mayoría de los usuarios oscuros como Kylo Ren, siempre usaron el rojo como un simbolismo de la oscuridad, muchos otros usuarios oscuros o Sith romperían esta regla en sus espadas por diferentes razones. Así que aquí revisaremos los 7 casos más significativos del Lord de los Sith que, a pesar de estar sumergidos completamente en la oscuridad, no usaron sables de luz de ese bello rojo carmesí. Casos que vienen del canon actual y del universo de Legends. Y en primer lugar vamos a pasar por alguien bastante obvio, el personaje principal de Star Wars, justo Darth Vader. Ya que, como lo vimos en La venganza de los Sith, Anakin Skywalker adoptaría el título para sí mismo de Darth Vader y con su mismo sable azul de Jedi dirigiría la Orden 66. Haría una cruel matanza en el templo Jedi, acabando ahí con caballeros, maestros y niños, hasta que sería batido por su ex maestro Obi-Wan Kenobi. Pero tanto en los universos de Legends como en el canon actual, Darth Vader tomaría algo de tiempo antes de tener su definitivo sable de luz rojo. Esto porque simplemente no se le permitió, en el calor de los conflictos, cambiar de un sable azul a uno rojo durante el episodio 3. De hecho, en este nuevo canon, Darth Vader tendría una misión que duraría algunas semanas para lograr tener su primer sable de luz, y esto lo haría sin tener que usar una espada. Así que en ese tiempo, Darth Vader solo se valdría del uso de la fuerza o espadas de Jedi como esa verde con la que enfrentó a algunos clones. Mientras investigaba qué Jedi con vida tendría que robarle su sable como dictaba la tradición Sith, e incluso ya cuando se enfrentaría a Kira Kinfila para robarle su espada, Vader lo haría portando un electrobáculo. Así que, como podemos ver, Darth Vader, el Sith que terminó con la misma orden de los Sith en este nuevo canon, no usaría un sable de luz rojo en sus primeros días, sino hasta que pudo corromper ese cristal Kyber que robó para construir de ahí su propia espada. En segundo lugar, tenemos a otro de los personajes importantes de este nuevo canon, ya que Darth Maul seguiría un camino similar a Kylo Ren, usando por momentos un sable de luz rojo como un usuario de la oscuridad, a pesar de que ninguno de los dos sería un Sith ya en su madurez. Sin embargo, tras la guerra de los clones, Lord Maul podría obtener para sí mismo el mítico sable oscuro de los Mandalorians, una espada que originalmente había pertenecido al primer Jedi mandaloriano en la historia, Tar Vizsla. Y con esa espada oscura, Maul enfrentaría no solo a Obi-Wan Kenobi, sino también al General Grievous o incluso a Darth Sidious. Así que Maul podría disponer de hojas de sables de luz de color diferentes a placer. A veces combatía con una roja, otras veces con la negra, o incluso cuando llegaba a requerirlo con ambas. Así que el tercer caso notable de Sith que en un cierto momento no usarían un sable de luz rojo sería justo el mismísimo emperador Palpatine en el universo expandido. Y debemos considerar que Darth Sidious ya en su vejez creía que usar un sable de luz era algo anticuado, ya que sus poderes oscuros, como lo eran los rayos de la fuerza, eran mucho más superiores o destructivos de lo que podía hacer en sí una espada. Pero años después de su supuesta muerte en la batalla de Endor, la esencia de Palpatine lograría prevalecer hasta convertirse en una amenaza para la Nueva República, al clonarse a sí mismo en cuerpos más jóvenes y transferir su esencia en esos cuerpos. Pero ahí el cuerpo revitalizado de Sheev Palpatine volvería a utilizar sables de luz como en antaño cuando él fue un joven Sith. Lo curioso es que cuando enfrentó ahí a Luke Skywalker lo haría con una hoja de un azul resplandeciente. Así que, a pesar de que no se tiene una razón para esto en esta línea temporal, este maestro de los Sith rompería esa regla de su orden de usar solo sables de luz rojizos. En cuarto lugar, en esta lista tenemos un caso sumamente interesante del universo de Legends, un Lord de los Sith que fue un Jedi en la época de las guerras de los clones, que también fue vencido por Obi-Wan Kenobi en Tatooine y que viviría hasta más de 120 años después de la batalla de Yavin. Sí, justo Darth Krayt, que también fue conocido por su nombre de pila en el pasado como el Jedi Asharad Head. Head era un humano proveniente de Tatooine y terminaría recibiendo su primer sable de luz verde de manos de su padre cuando tan solo tenía 15 años. Sin embargo, con los años, su trágico destino lo acercaría más y más hacia la oscuridad.
De hecho, en plena época imperial se enfrentaría aún como un Jedi contra Obi-Wan Kenobi, quien le cercenaría un brazo al poner en riesgo al pequeño Luke Skywalker en Tatooine. Y ahí veríamos que Asharad usaba 2 sables verdes, el de su padre y uno que él construyó. Cabe señalar que aunque aquí él era un Jedi, él estaba ya mucho más cerca del lado oscuro. Y por increíble que parezca, tras caer capturado por los Yuuzhan Vong en una buena parte de su vida, terminaría casi 100 años después de esto refundando la Orden Sith y rompiendo con esa anticuada regla de los 2 de Darth Bane. Y ahí el ahora conocido como Darth Krayt, en honor a ese mítico dragón de Tatooine, el cual él le temía, usaría distintivamente ahí 2 sables de luz en muchos momentos. Esto como siempre lo hizo cuando fue un Jedi, pero aquí este Lord de los Sith usaría de forma característica un sable rojo representando a los Sith y al mismo tiempo un sable de luz verde, justo la espada que había heredado de su padre casi 100 años atrás. Así que Darth Krayt sería un ejemplo perfecto en Legends de un Sith que rompería con muchas de las tradiciones que perduraron por más de 1000 años entre ellos, no solo en sí con la regla de los 2, sino también al portar uno de sus 2 sables que no eran del típico color rojo. Es así que llegamos a otro Lord de los Sith que al igual que Krayt tuvo un pasado como un Jedi, y ese sería justo Darth Revan, uno de los héroes y al mismo tiempo villanos de la antigüedad del universo expandido, ya que Revan durante la guerra contra los Mandalorians dirigiría una facción de Jedi que defenderían a la República, y ahí él todavía como un Jedi portaría un sable de luz morado. Sin embargo, un poco tiempo después de esa guerra, Revan caería víctima de la oscuridad y se convertiría en Darth Revan como todos lo conocimos ahí con su característica máscara. Pero aquí este Sith usaría por momentos el sable morado en conjunto con su sable rojo de Sith. De hecho, los combinaría, aunque su reinado como Lord Oscuro sería corto, de alrededor de unos 3 años. Así que cuando fue traicionado por su pupilo Darth Malak, él terminaría siendo rescatado por los Jedi, quienes le borrarían la memoria y volvería al camino de la luz, sabiendo un tiempo más tarde de las atrocidades que había cometido. Pero ya en su época final como un Sith únicamente usaría un sable de luz rojo. Y al volver a ser un Jedi, quien un día fue Darth Revan, dejaría la hoja púrpura y la hoja carmesí atrás. Y a partir de esos momentos el Jedi Revan usaría únicamente un sable de luz azul, con lo cual esto nos explica que un usuario puede cambiar el color de su hoja a placer a través del tiempo, esto al menos en referencia a Legends. Es así que llegamos al 6º y penúltimo lugar en esta lista, donde llegamos a los casos más raros sobre este tema. Uno de los usuarios más poderosos que hayan existido en la historia de Legends en la antigüedad galáctica, el mítico Jedi caído convertido en Sith, Exar Kun. Originalmente, Exar Kun fue un prometedor Jedi entrenado por su maestro Bodo Siosk Bas, esto alrededor de 4000 años antes de la batalla de Yavin. Sin embargo, sería atraído hacia la oscuridad por el espíritu del antiguo Lord de los Sith, Freedon Nath. De hecho, por mucho tiempo los Sith se creyeron casi extintos, pero la conversión en un Sith de Exar Kun hizo que esta orden de nuevo entrara en una edad de oro y así pusiera en serios aprietos a la Orden Jedi, robando muchos de sus secretos y convirtiendo a muchos de sus rivales Jedi en aprendices de la oscuridad con esperanzas de poder. Pero lo curioso de esto es que el mítico Exar Kun hizo todo esto siempre usando un sable de luz azul. De hecho, él usaría una hoja doble azul. Y todo el tiempo, desde que fue un Jedi hasta que se hizo un Sith, siempre usó en sus combates una espada de color azul, jamás una de color rojo. Para ser más preciso, él derrotaría y mataría a su propio maestro, el Jedi Bodo Siosk Bas, justo con esa hoja de color zafiro. Por lo cual, la gran amenaza que fue en un cierto tiempo Exar Kun, teniendo poderes y habilidades como ninguno, se daría siempre portando un sable azul doble azulado. Algo curioso, porque sería prácticamente el único Sith que en toda su historia nunca usó un sable de color escarlata. Bueno, casi el único. Finalmente, llegamos así al 7º caso de otro Sith que tampoco usó un sable de luz rojo. Uno que también se relaciona bastante con Exar Kun y los tiempos de la antigüedad de Legends donde él vivió, ya que este Sith sería justo su pupilo oscuro, Ulic Qel-Droma. Originalmente Ulic sería un Jedi, pero intentaría infiltrarse entre las filas de la secta secreta de los Krayt, quienes habían puesto en peligro a la República en el pasado, y terminaría ahí cayendo seducido al lado oscuro de la fuerza. Más tarde, Ulic conocería a Exar Kun y con sus enormes poderes formaría con él la Hermandad de los Sith, siendo su pupilo.
Pero en todo este tiempo, desde que fue un Jedi, siempre Ulic Qel-Droma usaría un sable de luz verde amarillento, uno que nunca cambiaría en un tono rojo como tampoco lo hizo Exar Kun. Aunque en este caso la historia de Ulic tendría una redención a partir de que mató a su hermano Kay, ya que a pesar de ser un Sith terminaría ayudando a los Jedi y sería despojado por su conexión de la fuerza por Nomi Sunrider, y después de todo terminaría volviendo a la luz en un autoexilio que se impondría. Lo curioso de esto es que este Jedi que se hizo Sith y que después volvió a ser un Jedi siempre tuvo ese sable de luz verde amarillento parecido en su color al de Ahsoka Tano y jamás se le vería con uno rojo característico de los Sith, algo que nos dice que al menos en la antigüedad del universo de Legends esa regla de usar sables rojos no estaba en sí tan desarrollada como todos la conocimos, ya que en sí son muy reveladores los casos de estos maestros y alumnos oscuros, Exar Kun y Ulic Qel-Droma, y muy probablemente todo este cambio fue algo que se dio con el tiempo y que maduró de gran manera ya en los tiempos que vivieron poderosos Sith del presente, como fueron los casos de Darth Sidious o Darth Vader. Pero si también quieres conocer más de esos poderes de los Sith de la antigüedad con la revelación de todos los poderes de Lord Momin que ha traído este nuevo canon, particularmente diseñando el castillo en Mustafar de Darth Vader, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.